Las estrellas se extendían infinitamente más allá del nuevo horizonte a través del puerto de observación, mientras el capitán Jake Morrison contemplaba el vacío. Sus manos curtidas se aferraban a la barandilla metálica mientras su mente procesaba el último rechazo del Consejo de la Federación Galáctica. El mensaje había llegado hacía 3 horas, y el escozor del rechazo aún le quemaba el pecho. La DRA. Lisa Carter entró en el puente con una tableta de datos. Su expresión reflejaba el estado de ánimo sombrío del capitán. Había sido la principal negociadora de la humanidad durante los últimos 2 años, intentando desesperadamente acceder a tecnologías alienígenas avanzadas. Todos los intentos habían fracasado, y el rechazo de hoy le resultaba particularmente duro. El embajador Cepriano calificó nuestra investigación dimensional de ridículamente primitiva, dijo Lisa, leyendo la respuesta oficial. Afirman que intentamos comprender la física avanzada con un pensamiento de la edad de piedra. Bajó la tableta con más fuerza de la necesaria. Ya ni siquiera nos venden convertidores de energía básicos. Jake se apartó de la ventana, con la mandíbula apretada por la frustración. La raza humana llevaba casi 4 siglos explorando el espacio. Sin embargo, seguían siendo parias en la comunidad galáctica. Todas las especies con las que se topaban los trataban como niños jugando con juguetes peligrosos. Los altarianos se negaban a comerciar con humanos, llamando a sus naves montones de chatarra. Los Cristal y los Borans se habían burlado públicamente de los intentos humanos de manipulación energética durante la última cumbre comercial. El comandante Phillips informa de problemas similares en la bodega de carga. Jake dijo, los mercaderes regelianos ni siquiera miran nuestros créditos. Exigen el pago en cristales dimensionales, que saben que no podemos producir. Steve Phillips había estado intentando negociar suministros médicos durante la última semana. La tripulación de la New Horizon, compuesta por 200 humanos, necesitaba antibióticos que solo podían fabricarse con tecnología cuatridimensional. Sin ellos, una simple infección podría matar a cualquiera en la nave. Sin embargo, los alienígenas actuaban como si venderles a los humanos contaminara de alguna manera su preciada civilización avanzada. Lisa se dirigió a la consola de navegación donde se mostraba la ruta de la nave. Habían viajado durante meses, visitando estación tras estación, solo para encontrarse con las mismas actitudes condescendientes en todas partes. La comunidad galáctica había llegado a un consenso generalizado de que los humanos eran demasiado primitivos para manejar tecnología real. Se les permitía comprar comida, materiales básicos y equipo obsoleto, pero nada que pudiera hacer avanzar su civilización. Lo peor es cómo se ríen, continuó Lisa. En el centro comercial de Andrómeda, los delegados altarianos se reían abiertamente cuando presenté las especificaciones de nuestro motor de fusión. Lo llamaron estupidez de fuerza bruta y sugirieron que seguid quemando cohetes químicos. Jake conocía bien esa sensación. Había asistido a suficientes reuniones diplomáticas como para reconocer el patrón. Los extraterrestres escuchaban cortésmente las presentaciones humanas y luego intercambiaban miradas cómplices que claramente indicaban que estaban tratando con niños cósmicos. La condescendencia era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, y nunca se hizo más fácil de soportar. La puerta del puente se abrió y el Dr. Ryan Bell entró corriendo con un conjunto de sensores portátiles. Llevaba el pelo despeinado y su bata de laboratorio manchada con varios productos químicos. Ryan había sido el físico cuántico de la nave durante 5 años, y Jake nunca lo había visto tan emocionado. «Capitán, tiene que ver esto», dijo Ryan, activando la pantalla del sensor. «He estado rastreando una anomalía cerca de las lunas de Júpiter durante las últimas 6 horas. Las lecturas son imposibles, pero son consistentes». La pantalla holográfica mostraba un mapa tridimensional del sistema solar con Júpiter resaltado en azul. Varios flujos de datos fluían por la pantalla, mostrando señales de energía que, sin sentido según la comprensión humana actual de la física. «¿Qué estoy viendo?», preguntó Jake, estudiando los patrones arremolinados de datos. «Rastros de energía heptadimensional», respondió Ryan. «Emanan del océano subterráneo de Europa. El patrón sugiere algún tipo de estructura masiva oculta bajo el hielo». Lisa se inclinó hacia adelante, su curiosidad científica superando sus frustraciones diplomáticas. «Eso es imposible. Ninguna especie conocida ha logrado jamás la manipulación heptadimensional. La Federación Galáctica lo considera pura teoría». «Eso es lo que yo también pensé», dijo Ryan, ajustando la pantalla para mostrar lecturas más detalladas. «Pero estas señales son reales. Se hacen más fuertes cada hora y parecen responder a nuestra presencia en el sistema». Jake sintió un hormigueo familiar en la columna vertebral,
en el que había aprendido a confiar con los años. Era la misma sensación que había experimentado antes de cada gran descubrimiento en su carrera. Algo importante estaba sucediendo, algo que podría cambiarlo todo para la humanidad. Los extraterrestres siempre dicen que somos demasiado primitivos para comprender las tecnologías avanzadas. Teoría dimensional, dijo Jake lentamente. ¿Pero y si se equivocan? ¿Y si lo estamos viendo desde el ángulo equivocado? Lisa accedió a la base de datos de la nave, buscando cualquier referencia. Referencias a fenómenos de la séptima dimensión. Los resultados fueron escasos, en su mayoría artículos teóricos escritos por científicos humanos que habían sido descartados por la comunidad galáctica. Todas las especies principales habían concluido que la manipulación de la séptima dimensión era imposible, al menos con la tecnología actual. Los ceprianos intentaron descifrar la física de la séptima dimensión durante 3000 años, dijo Lisa, leyendo los registros históricos. Se dieron por vencidos y lo declararon un callejón sin salida. Los altarianos persistieron aún más antes de llegar a la misma conclusión. Ryan asintió con entusiasmo. Exactamente. Pero ¿y si la razón por la que fracasaron no es porque sea imposible, sino porque lo están abordando mal? La conciencia humana podría funcionar de manera diferente a las mentes alienígenas. Tal vez nuestro supuesto pensamiento primitivo sea en realidad una ventaja. La idea era revolucionaria y aterradora a la vez. Si Ryan tenía razón, la humanidad podría poseer capacidades de las que carecían las especies galácticas avanzadas. Las mismas cualidades que hicieron que los alienígenas descartaran a los humanos como primitivos podrían ser la clave para desbloquear tecnologías inimaginables. Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Jake, tomando una decisión que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. Poner rumbo a Europa. Vamos a investigar esta anomalía. Steve Phillips levantó la vista de su consola de comunicaciones con preocupación. Capitán, la Federación Galáctica ha advertido específicamente contra la investigación dimensional. Afirman que es demasiado peligrosa para las especies primitivas. Que piensen que somos primitivos, respondió Jake con una sonrisa sombría. Quizás ser subestimados sea justo lo que necesitamos. A medida que el nuevo horizonte cambiaba de rumbo hacia Júpiter, los canales de comunicación extraterrestres de toda la galaxia empezaron a vibrar con noticias del último y descabellado intento de la humanidad. La misma especie que había pasado milenios sin comprender la física de la séptima dimensión se reía de los humanos que se atrevían a intentar lo que ellos no podían lograr. Ninguno de ellos sospechaba que la mayor debilidad de la humanidad podría ser en realidad su mayor fortaleza, ni que la broma cósmica estaba a punto de dar un giro radical que transformaría toda la galaxia. El nuevo horizonte se desvaneció del hiperespacio cerca de la luna helada de Júpiter, Europa, y el Dr. Orion Bell comenzó de inmediato a escanear el océano subterráneo con todos los sensores de la nave. Las lecturas eran aún más intensas, pulsando con un ritmo que parecía casi vivo. El capitán Jake Morrison observó cómo los flujos de datos fluían por las pantallas del puente, cada uno mostrando señales de energía imposibles que desafiaban la física conocida. La DRA. Amy Foster se unió a Ryan en la estación científica. Su experiencia en mecánica cuántica la convertía en la socia perfecta para esta investigación. Había pasado años estudiando teoría dimensional solo para que científicos extraterrestres le dijeran que su trabajo era inútil. Ahora observaba lecturas que sugerían que todo lo que la comunidad galáctica creía sobre la física dimensional era erróneo. La energía proviene de una estructura a unos 2 km bajo el hielo. Amy informó con voz llena de emoción. Es enorme, tal vez del tamaño de una pequeña ciudad. Los patrones geométricos no se parecen a nada que haya visto jamás. Tony Martínez, el ingeniero jefe de la nave, abrió los planos de construcción en su estación de trabajo. Llevaba 20 años construyendo tecnología humana, luchando siempre contra las limitaciones de sus materiales y fuentes de energía primitivos. Las lecturas de energía de Europa mostraban niveles de potencia que hacían que los reactores de fusión humanos parecieran velas. Capitán, tenemos que bajar. Tony dijo, si esta estructura es real, podría cambiar por completo nuestra comprensión de la tecnología. La potencia de salida por sí sola supera cualquier logro que la Federación Galáctica haya logrado jamás. Jake asintió lentamente, pero su entrenamiento militar lo hacía cauteloso. La tecnología alienígena desconocida tenía su peculiaridad, ser peligrosa, sobre todo cuando se ocultaba bajo el hielo de una luna remota. Aún así, los beneficios potenciales eran demasiado grandes como para ignorarlos. La humanidad necesitaba todas las ventajas posibles en una galaxia que los trataba como hijos no deseados. Dr. Bell, quiero que lleve un equipo a la superficie, ordenó Jake.
Usen el equipo de perforación de hielo profundo para llegar a esa estructura, pero tengan cuidado. Si esto ha estado oculto durante siglos, podría haber una buena razón. Las siguientes 12 horas estuvieron llenas de una intensa preparación. Danny Wright, el ingeniero secundario de la nave, trabajó con Tony para modificar su equipo de perforación para las condiciones extremas bajo el hielo de Europa. El océano subterráneo era oscuro, frío y estaba sometido a presiones que podrían aplastar un cuerpo humano en segundos. Sin embargo, las lecturas de energía seguían aumentando, como si la estructura respondiera a su presencia. Lisa Carter monitoreó las comunicaciones desde el puente, asegurándose de que ninguna otra nave se acercara al sistema de Júpiter. Lo último que necesitaban era interferencia alienígena mientras intentaban realizar el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. Se habían detectado varias naves cefrianas en sistemas cercanos, pero parecían estar ignoradas. Rodean la nave humana por completo. Probablemente creen que solo estamos extrayendo agua del hielo, dijo Lisa con amarga diversión. Los grandes y poderosos Ceprians no pueden imaginar que los humanos primitivos puedan encontrar algo que se les escapó. El equipo de perforación llegó al océano subterráneo después de 8 horas de trabajo continuo. Ryan y Amy descendieron en un sumergible especialmente modificado. Sus sensores registraban cada detalle de la extraña estructura oculta en las oscuras aguas. Lo que encontraron desafió todo lo que creían saber sobre la realidad misma. La estructura estaba construida con materiales que parecían existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Sus paredes parecían sólidas desde un ángulo, pero transparentes desde otro. Extrañas formas geométricas se plegaban sobre sí mismas de maneras que dolían al mirarlas directamente. Lo más inquietante de todo era que la estructura parecía responder a su presencia, brillando con más intensidad a medida que se acercaban. Esto no es solo tecnología alienígena, susurró Amy en su dispositivo de comunicación. Esto es algo que va más allá de cualquier cosa que la especie galáctica actual pudiera construir. Los principios matemáticos de esta construcción son completamente diferentes a los de la física convencional. Ryan guió el sumergible hacia lo que parecía una entrada. La abertura era perfectamente circular, pero sus bordes parecían ondularse como el agua. A medida que se acercaban, empezaron a aparecer símbolos en la superficie de la estructura, brillando con una suave luz azul. Los símbolos no se parecían a ninguna escritura extraterrestre conocida, pero de alguna manera les resultaban familiares. «Capitán, necesita ver esto», dijo Ryan, transmitiendo los datos visuales a la nave. La estructura está cubierta de símbolos que cambian a medida que los observamos. Es como si intentara comunicarse con nosotros. Jake estudió los símbolos en la pantalla del puente, sintiendo el mismo hormigueo que había experimentado antes. Había algo en los patrones que le hablaba a un nivel más profundo que el pensamiento consciente. Los símbolos parecen fluir y cambiar, creando nuevos significados que su mente puede interpretar de alguna manera. «Es una prueba», dijo Jake de repente, sorprendente. Para todos en el puente, los símbolos presentan acertijos, desafíos que deben resolverse antes de que podamos entrar. Amy miró las lecturas de su escáner con asombro. «¿Cómo supo eso, capitán?» Los programas de análisis lingüístico ni siquiera pueden identificar el sistema de escritura. «No lo sé», admitió Jake. «Simplemente miré los símbolos y entendí lo que pedían. Es como si estuvieran diseñados para ser leídos por mentes humanas». Durante las siguientes horas, el equipo trabajó en conjunto para resolver los rompecabezas de símbolos. Cada desafío era más complejo que el anterior y requería un pensamiento que iba más allá de la lógica pura. Los rompecabezas exigían creatividad, intuición y la capacidad de ver patrones que no seguían las reglas convencionales. Sorprendentemente, el equipo humano se adaptó de forma natural a los inusuales requisitos. Danny Wright demostró ser especialmente hábil en los desafíos más abstractos. Su mente práctica de ingeniería encontró soluciones que los teóricos puros pasaron por alto. La experiencia diplomática de Lisa Carter la ayudó a reconocer patrones en los símbolos que sugerían negociación y cooperación. Incluso Tony Martínez contribuyó con su enfoque práctico a la resolución de problemas, revelando conexiones ocultas entre elementos aparentemente inconexos. «Esto es increíble», dijo Amy mientras resolvían el rompecabezas final. «La estructura está diseñada para evaluar los tipos de inteligencia que la comunidad galáctica considera primitivos. Nuestro pensamiento intuitivo, nuestra capacidad para dar saltos creativos, nuestra disposición a probar enfoques no convencionales. Estas son exactamente las cualidades que busca». La entrada a la estructura se abrió como una flor que florece a toda velocidad.
Más allá de la abertura se extendía un pasillo que parecía extenderse hasta el infinito, con sus paredes cubiertas de los mismos símbolos cambiantes. Extrañas luces danzaban sobre las superficies, creando patrones hermosos e hipnóticos. Las lecturas de energía son increíbles, informó Ryan. Sea lo que sea este lugar, ha estado esperando a que alguien como nosotros lo encuentre. La pregunta es, ¿estamos listos para lo que hay dentro? Jake tomó otra decisión que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Toma el sumergible a través de la entrada. Vinimos aquí para descubrir la verdad, y no vamos a volver atrás. A medida que el sumergible entraba en la misteriosa estructura, los símbolos de las paredes comenzaron a brillar con más intensidad, dando la bienvenida a la humanidad a secretos que habían estado ocultos durante milenios. El sumergible se adentró en la estructura, y la realidad comenzó a cambiar alrededor del Dr. Ryan Bell y la Dra. Amy Foster. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose en patrones que les hacían llorar. Los instrumentos de su panel de control mostraban lecturas que deberían haber sido imposibles, pero todo se sentía extrañamente natural. El espacio dentro de esta estructura es más grande que la estructura misma, informó Amy al capitán Jake Morrison en la superficie. Hemos avanzado 3 kilómetros, pero las mediciones exteriores muestran que el edificio está a solo 2 km. Largo. La geometría aquí no sigue las reglas normales. Ryan observó cómo los símbolos en las paredes cambiaban y fluían como seres vivos. Cada patrón parecía contar una historia, y su mente comenzaba a comprender el lenguaje sin esfuerzo consciente. La estructura les estaba enseñando, preparándolos para algo que les aguardaba. Capitán, nos acercamos a lo que parece una cámara central, dijo Ryan por su dispositivo de comunicación. Las lecturas de energía son increíbles. Es como estar junto a una estrella, pero de alguna manera no se siente peligroso. El sumergible emergió en un vasto espacio que no podría existir dentro de la estructura en la que habían entrado. La cámara se extendía hacia arriba en la oscuridad, sus paredes cubiertas de símbolos fluidos que pulsaban con una luz suave. En el centro del espacio se encontraba una plataforma hecha del mismo material imposible que las paredes. Vamos a atracar en la plataforma, anunció Amy. La estructura parece guiarnos hacia ella. Cuando el sumergible tocó la plataforma, el material fluyó como un líquido para crear un sello perfecto. La cámara se llenó de atmósfera respirable y los dos científicos pudieron salir sanos y salvos del vehículo. La plataforma se sentía sólida bajo sus pies, pero parecía responder a sus pensamientos y emociones. Esto va más allá de lo que aparece en nuestros libros de texto de ciencias, dijo Ryan, arrodillándose para examinar la superficie de la plataforma. El material responde a nuestra presencia, cambiando de temperatura y textura según nuestras necesidades. Amy caminó hacia el centro de la plataforma, donde un nuevo conjunto de símbolos comenzaba a aparecer. Eran diferentes a los que habían visto antes, más complejos y de alguna manera más vivos. Al acercarse, los símbolos comenzaron a brillar con más intensidad mientras sentía un extraño hormigueo en la mente. Algo está pasando, informó. Los símbolos intentan conectar directamente con mis pensamientos. Puedo sentir cómo exploran mi conciencia, aprendiendo cómo funciona la mente humana. De repente, el espacio a su alrededor explotó en luz y color. Las paredes de la cámara se disolvieron, reemplazadas por una vista indescriptible. Se encontraban en un lugar donde arriba y abajo carecían de significado, donde los pensamientos cobraban forma física y el tiempo fluía en espirales en lugar de en líneas rectas. Bienvenidos a la séptima dimensión, dijo una voz directamente en sus mentes. No la oyeron, sino que la sintieron con toda su conciencia. Hemos estado esperando a que su especie nos encontrara. Seres de pura energía se materializaron a su alrededor, sus formas cambiando y transformándose como matemáticas vivientes. Eran hermosos y terribles a la vez, existiendo en estados que el lenguaje humano no podía describir con precisión. Sin embargo, de alguna manera, Amy y Ryan descubrieron que podían comunicarse con ellos a la perfección. Somos los arquitectos, explicaron los seres. Construimos este portal hace eones cuando trascendimos las limitaciones del espacio dimensional normal. Hemos estado probando especies por toda la galaxia esperando a una que pudiera unirse a nosotros en este reino superior. La mente de Ryan daba vueltas mientras procesaba las implicaciones. ¿Quieres decir que otras especies han intentado alcanzar la séptima dimensión? ¿Qué les pasó? Fracasaron, respondieron los arquitectos con tristeza. Los Zeprans eran demasiado rígidos en su pensamiento, incapaces de adaptarse a espacios donde la lógica por sí sola es insuficiente. Los altarianos estaban demasiado centrados en el control,
intentando dominar en lugar de cooperar con las fuerzas de la séptima dimensión. Los Borans eran demasiado especializados, sus mentes cristalinas eran incapaces de procesar la naturaleza fluida de este reino. Amy sintió una oleada de comprensión. Pero los humanos somos diferentes. Nuestras mentes funcionan de maneras que pueden adaptarse a este entorno. Exactamente. Los arquitectos lo confirmaron. Su especie posee cualidades que la comunidad galáctica considera primitivas, pero que en realidad son formas avanzadas de conciencia. Su intuición les permite navegar espacios donde la lógica pura falla. Su creatividad les permite remodelar la realidad a través del pensamiento. Su adaptabilidad les permite sobrevivir en entornos que destruirían mentes más especializadas. Los arquitectos comenzaron a mostrarles la verdadera naturaleza de la séptima dimensión. Era un reino donde la conciencia misma era una herramienta donde los pensamientos podían convertirse en realidad con el enfoque adecuado. La energía fluía como ríos de luz y la materia podía crearse o destruirse con una simple orden mental. Las tecnologías disponibles aquí superan cualquier cosa que su civilización actual pueda imaginar. Los arquitectos explicaron el transporte a través de distancias galácticas en instantes en lugar de años. La capacidad de manipular la materia a nivel cuántico. El acceso a fuentes de energía que hacen que sus reactores de fusión parezcan fuegos primitivos. De vuelta en el Nuevo Horizonte, el capitán Morrison y su tripulación observaron con asombro cómo las lecturas de energía de Europa se disparaban a niveles que deberían haber sido imposibles. La estructura bajo el hielo brillaba ahora con la suficiente intensidad como para ser vista desde la órbita, y los sensores cuánticos detectaban distorsiones espaciotemporales que sugerían que algo increíble estaba sucediendo. «Capitán, recibimos una transmisión del equipo de exploración», informó Lisa Carter. «Pero no llega por los canales de comunicación normales. La señal, de alguna manera, elude nuestro equipo y llega directamente a nuestras mentes». La tripulación escuchó con asombro cómo Amy y Ryan describían la séptima dimensión y a los arquitectos que la habitaban. Las implicaciones eran asombrosas. Si los humanos pudieran acceder a este reino, poseerían tecnologías que los convertirían en la especie más avanzada de la galaxia de la noche a la mañana. «Los arquitectos están dispuestos a enseñarnos», resonó la voz de Amy en sus mentes. «Pero tenemos que demostrar nuestra valía mediante una serie de desafíos. Necesitan asegurarse de que no abusaremos de estos poderes ni los usaremos para dañar a otras especies». Tony Martínez levantó la vista de su consola de ingeniería con entusiasmo. «Si aprendemos a manipular la materia a nivel cuántico, podríamos resolver todas las carencias de recursos que la humanidad ha enfrentado. Podríamos construir naves que viajen más rápido que la luz, crear energía ilimitada e incluso terraformar mundos muertos. Pero primero, tenemos que superar sus pruebas», añadió Ryan. «Y estos no son rompecabezas sencillos como los que nos llevaron dentro de la estructura. Son desafíos que pondrán a prueba todo lo que somos como especie». Los arquitectos comenzaron la primera prueba rodeando a Amy y Ryan con un complejo laberinto de energía y pensamiento. El rompecabezas requería que trabajaran juntos, combinando sus diferentes fortalezas para navegar en un espacio donde la física normal carecía de sentido. A medida que resolvían cada desafío, sentían que su conciencia expandía sus mentes, adaptándose a pensar en términos de la séptima dimensión. «Lo estamos logrando», informó Amy con creciente confianza. «De hecho, estamos aprendiendo a pensar de maneras que nos permiten controlar este entorno. Los arquitectos tienen razón. La conciencia humana es perfectamente adecuada para este reino». La noticia de su éxito se extendió como un reguero de pólvora entre la tripulación de la nave. La humanidad, la especie ridiculizada por la galaxia por su pensamiento primitivo, estaba a punto de dominar tecnologías que las civilizaciones más avanzadas ni siquiera podían comprender. Habían pasado 6 meses desde que la doctora Amy Foster y el Dr. Ryan Bell entraron por primera vez en la séptima dimensión, y el Nuevo Horizonte se había convertido en un laboratorio flotante donde sucedían cosas imposibles a diario. El capitán Jake Morrison observaba a través de la plataforma de observación cómo su tripulación demostraba habilidades que habrían parecido mágicas hace tan solo un año. Amy estaba de pie en el centro de la bodega principal de carga de la nave, con los ojos cerrados, concentrada. A su alrededor, el metal en bruto comenzó a moverse y fluir como un líquido, adquiriendo formas complejas que seguían sus pensamientos. Lo que antes requería fábricas gigantescas y semanas de trabajo, ahora requería minutos de esfuerzo mental concentrado. Los arquitectos le habían enseñado a manipular la materia a nivel cuántico, convirtiendo los pensamientos en realidad. «La estructura molecular es perfecta», informó Tony Martínez, escaneando los componentes recién creados con sus instrumentos.
Está construyendo piezas para la nave estelar que son más resistentes y eficientes que cualquier otra que hayamos fabricado jamás. La precisión supera lo que nuestras mejores máquinas podrían lograr. Ryan emergió del portal de la séptima dimensión que habían construido en la cubierta inferior de la nave. Su forma brilló brevemente al cambiar de estado dimensional. Llevaba consigo un conocimiento que parecía fluir directamente a las mentes de los tripulantes cercanos, compartiendo información más rápido de lo que cualquier computadora podría procesar. Los arquitectos han aprobado nuestra siguiente fase de entrenamiento. Ryan anunció que están listos para enseñarnos a viajar más rápido que la luz a través del espacio heptadimensional. Podremos cruzar la galaxia en horas en lugar de años. Danny Wright levantó la vista de las lecturas de energía que estaba monitoreando. Los sistemas de energía de la nave se habían transformado por completo utilizando principios heptadimensionales. Sus reactores de fusión ahora parecían primitivos comparados con las fuentes de energía que obtenían energía directamente de la espuma cuántica del espacio-tiempo. La producción de energía es increíble. Danny informó. Estamos generando más energía que una estrella pequeña, pero es completamente estable. Los arquitectos realmente sabían lo que hacían cuando diseñaron estos sistemas. Lisa Carter se coordinaba con otras naves humanas por toda la galaxia, compartiendo el conocimiento adquirido en la séptima dimensión. La transformación de la tecnología humana se extendía más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. Naves que habían tardado meses en viajar entre sistemas estelares ahora realizaban los mismos viajes en días. Las colonias informan de la implementación exitosa de la manufactura de séptima dimensión. Lisa anunció que Nueva Tierra ha triplicado su producción industrial y que los astilleros de Marte están produciendo naves que hacen que nuestros viejos diseños parezcan barcos de papel. El capitán Morrison sintió una mezcla de orgullo y preocupación al observar cómo su especie evolucionaba a un ritmo sin precedentes. Los mismos extraterrestres que se habían burlado de la humanidad por su pensamiento primitivo ahora se esforzaban por comprender qué estaba sucediendo. Los informes. Llegan noticias del otro lado de la galaxia sobre flotas alienígenas que se concentran cerca de colonias humanas. Sus intenciones no están claras, pero ciertamente no son amistosas. Capitán, recibimos una transmisión prioritaria del Comando Tierra. Steve Phillips informó desde la estación de comunicaciones. El almirante Parker desea hablar con usted de inmediato. La pantalla holográfica se activó, mostrando al almirante Ellen Parker en el centro de mando orbital de la Tierra. Tras ella, Jake pudo ver la bulliciosa actividad de una civilización que se transformaba rápidamente. Nuevos diseños de naves llenaban las bahías de construcción, y los técnicos trabajaban con equipos que parecían desafiar las leyes de la física. Capitán Morrison, tenemos un problema, comenzó el almirante Parker sin preámbulos. El Consejo de la Federación Galáctica ha emitido un ultimátum. Exigen que la humanidad cese de inmediato toda investigación heptadimensional, o lo considerarán un acto de guerra. Jake sintió que se le tensaba la mandíbula. La misma especie que se había negado a compartir su tecnología con los humanos ahora los amenazaba por desarrollar la suya propia. La hipocresía era asombrosa, pero no sorprendente dado el historial de la comunidad galáctica de mantener a la humanidad en una posición subordinada. ¿Cuál es su justificación?, preguntó Jake, aunque ya sospechaba la respuesta. Afirman que la tecnología heptadimensional es demasiado peligrosa para una especie primitiva como la humanidad, respondió el almirante Parker. El embajador Cepriano declaró específicamente que los humanos carecen de la sabiduría para usar tal poder con responsabilidad. Amy Foster dio un paso al frente, con las manos aún brillando con energía residual de la séptima dimensión. Almirante, los arquitectos han estado probando especies galácticas durante milenios. Los cefrones, alarianos y boranos fracasaron en sus pruebas. No les preocupa el peligro. Les asusta que hayamos logrado algo que ellos no pudieron. Puede que sea cierto, pero están reuniendo la flota más grande de la historia galáctica. El almirante Parker continuó. El informe de inteligencia sugiere que planean atacar nuestras colonias y destruir la puerta de Europa. Ryan Bell accedió a la red de la séptima dimensión que conectaba a todas las naves humanas equipadas con la nueva tecnología. La información fluía por su conciencia como un ser vivo, proporcionando actualizaciones en tiempo real sobre los movimientos de la flota alienígena por toda la galaxia. Están cometiendo un error, dijo Ryan con calma. Los arquitectos nos advirtieron que esto podría suceder. Nos han dado las herramientas para defendernos, y la tecnología de la séptima dimensión hace que las armas convencionales queden obsoletas. La prueba de sus palabras llegó 3 días después, cuando
La flota alienígena aliada llegó al sistema de Júpiter. 5.000 naves de una docena de especies diferentes descendieron del hiperespacio en perfecta formación. Sus armas se preparaban para lo que creían sería una rápida victoria sobre los humanos primitivos. Lo que encontraron en cambio fue una pequeña flota humana de solo 50 naves. Pero estas naves existían parcialmente en el espacio de la séptima dimensión. Podían entrar y salir de la realidad normal a voluntad, lo que las hacía casi imposibles de alcanzar con armas convencionales. Aquí el almirante Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra anunció jaque por todos los canales de comunicación. Están invadiendo el espacio humano. Retírense de inmediato o aténganse a las consecuencias. La respuesta del comandante de la flota cepriana fue predecible. Entreguen su tecnología de la séptima dimensión y someténse a la autoridad de la Federación. No tienen derecho a poderes que escapan a su comprensión. La batalla que siguió fue diferente a cualquier otra en la historia galáctica. Las naves humanas se desplazaron a través de dimensiones que sus enemigos no podían percibir, apareciendo y desapareciendo como fantasmas. Cuando atacaron, no fue con armas destructivas, sino con tecnología que simplemente inutilizaba las naves enemigas sin dañar a sus tripulaciones. Amy Foster se encontraba en el puente del Nuevo Horizonte. Su conciencia se expandió al espacio de la séptima dimensión. Podía ver los movimientos de la flota alienígena antes de que los hicieran, anticipando sus estrategias con la facilidad que les proporcionaba pensar en dimensiones que no podían comprender. Apunten solo a sus sistemas de armas, instruyó a las demás naves humanas. Los arquitectos nos enseñaron que la verdadera fuerza reside en proteger la vida, no en destruirla. En cuestión de horas, la enorme flota alienígena quedó completamente neutralizada. Sus naves flotaron impotentes en el espacio, sus tripulaciones ilesas, pero completamente derrotadas. La especie que se había burlado de la humanidad durante siglos había sido indefensa ante los mismos seres que habían tachado de primitivos. «Esto es imposible», transmitió el comandante Ceprian, con la voz llena de asombro e incredulidad. «Ninguna especie ha dominado jamás la guerra de la séptima dimensión. Las matemáticas por sí solas deberían estar más allá de tu comprensión». Jaque Morrison sonrió al responder, «Tienes razón. Está más allá de nuestra comprensión. Pero eso no significa que no podamos usarla. A veces, la mejor manera de resolver un problema es dejar de intentar comprenderlo por completo». La victoria conmocionó a toda la galaxia. La humanidad no solo había logrado lo imposible, pero lo había hecho sin causar destrucción innecesaria. El mensaje era claro. La broma cósmica se había invertido, y las especies que una vez fueron objeto de burla por parte de la galaxia se habían convertido en sus nuevos guardianes. Había transcurrido un año desde la gran batalla de Júpiter, y la galaxia se había convertido en un lugar muy diferente. El almirante Jaque Morrison se encontraba en el puente de la Pionera Dimensional, la primera nave espacial completamente heptadimensional de la humanidad, observando cómo representantes de docenas de especies alienígenas esperaban en fila para reunirse con él. Los mismos seres que una vez se burlaron de los humanos por primitivos ahora buscaban su guía y protección. La DRA. Lisa Carter había sido nombrada la primera embajadora heptadimensional de la Tierra, un puesto que la convertía en la diplomática más poderosa de la historia galáctica. Caminó por los pasillos de la sede de la nueva Federación, una estructura que existía parcialmente en el espacio heptadimensional y podía albergar a seres de múltiples dimensiones simultáneamente. La delegación altariana solicita audiencia inmediata, informó su asistente. Ofrecen compartir toda su base de datos tecnológica a cambio de entrenamiento básico en heptadimensional. Lisa sonrió ante la ironía. La misma especie que se había negado a vender convertidores de energía sencillos a los humanos ahora estaba desesperada por aprender de ellos. Pero los humanos habían aprendido lecciones importantes de los arquitectos sobre el uso responsable del poder. «Prográmalos para la próxima semana», respondió Lisa. «Y recuérdales que el entrenamiento en séptima dimensión requiere primero una evaluación psicológica completa». Los arquitectos fueron muy claros sobre los peligros de dar esta tecnología a especies que no están preparadas. Al otro lado de la galaxia, la doctora Amy Foster trabajaba con un equipo mixto de científicos humanos y extraterrestres en una estación espacial que desafiaba la física convencional. La estación existía en 7 dimensiones simultáneamente, lo que permitía a los investigadores estudiar fenómenos que antes habían sido imposibles de observar. Los patrones de resonancia cuántica se están estabilizando, informó el Dr. KTH, un científico cefrío que había pasado meses aprendiendo a pensar en términos humanos.
Su enfoque intuitivo de la manipulación dimensional está produciendo resultados que nuestros modelos matemáticos decían que eran imposibles. Amy asintió pacientemente. Enseñar a los extraterrestres a pensar como humanos había resultado más difícil que aprender tecnología de séptima dimensión. Sus mentes estaban entrenadas para seguir patrones lógicos rígidos. Mientras que el trabajo en séptima dimensión requería el tipo de saltos creativos que los humanos hacían de forma natural. No intentes calcular la trayectoria exacta. Amy aconsejó sentir, ¿a dónde? La energía quiere ir y guiarla con suavidad. La séptima dimensión responde. Más a la intención que a las matemáticas. El Dr. Orion Bell emergió del laboratorio de séptima dimensión de la estación. Su conciencia aún estaba parcialmente expandida tras su última sesión con los arquitectos. Se había convertido en el principal enlace de la humanidad con los seres ancestrales, traduciendo su sabiduría en conceptos que otras especies pudieran comprender. Los arquitectos han compartido noticias inquietantes, anunció Ryan a los investigadores reunidos. Han detectado movimiento en la octava y la novena dimensión. Los antiguos enemigos que nos han estado preparando para enfrentar finalmente se están movilizando. El ambiente en el laboratorio se tornó serio. De inmediato, los arquitectos habían insinuado amenazas mayores más allá de la séptima dimensión. Entidades que existían en estados dimensionales superiores y consideraban insignificante toda la vida de dimensiones inferiores. Estos seres habían estado latentes durante millones de años, pero algo los estaba despertando. ¿De qué clase de enemigos estamos hablando?, preguntó el Dr. Bex, un ser vorticristalino que se había adaptado sorprendentemente bien a los métodos de pensamiento humanos. Los arquitectos, llámalos los devoradores, explicó Ryan. Existen en la octava y novena dimensión, alimentándose de la fuerza vital de civilizaciones enteras. Han destruido miles de galaxias en todo el universo y ahora dirigen su atención a nuestra región del espacio. En la Tierra, el capitán Tony Martínez supervisaba la construcción de la nueva flota de defensa dimensional de la humanidad. Las naves que se estaban construyendo eran diferentes a todo lo que había existido antes, capaces de operar en múltiples dimensiones simultáneamente y alimentadas por fuentes de energía que se conectan directamente con las fuerzas fundamentales de la realidad. Las nuevas naves avanzan antes de lo previsto, informó Tony al almirante Morrison durante su informe diario. Tendrán 50 naves octadimensionales completamente operativas dentro de 6 meses. ¿Cómo se están adaptando las tripulaciones alienígenas a la nueva tecnología?, preguntó Morrison. La flota de defensa estaba tripulada por equipos mixtos con humanos sirviendo como navegantes dimensionales, mientras que los alienígenas proporcionaban habilidades técnicas especializadas. Mejor de lo esperado, respondió Tony. Los ceprianos son excelentes en el mantenimiento de sistemas complejos, y los boranos tienen una habilidad natural para detectar anomalías dimensionales. Los altarianos tienen más dificultades, pero están mejorando con la práctica. La integración de diferentes especies había sido uno de los aspectos más exitosos del ascenso de la humanidad al liderazgo galáctico. En lugar de dominar a otras razas, los humanos habían optado por trabajar con ellas, compartiendo conocimientos y respetando sus habilidades únicas. Danny Wright trabajaba con un equipo de ingenieros de 6 especies diferentes para desarrollar nuevas tecnologías defensivas. El taller bullía de actividad, pues seres que habían sido enemigos hacía apenas unos meses ahora colaboraban en proyectos que protegerían todos sus mundos. Los escudos dimensionales se mantienen firmes, informó Danny. Ahora podemos proteger sistemas estelares enteros de los ataques de la octava dimensión. Los devoradores no podrán simplemente aparecer en el espacio normal y empezar a consumir planetas. Con el paso de los meses, la galaxia comenzó a remodelarse en torno al nuevo paradigma de la humanidad. El antiguo Consejo de la Federación fue reemplazado por una asamblea dimensional donde todas las especies tenían la misma representación. Pero los humanos sirvieron como guías y protectores gracias a sus habilidades únicas. Niños de docenas de especies diferentes jugaban juntos en escuelas que existían en el espacio heptadimensional, aprendiendo a pensar de maneras que sus padres jamás imaginaron. Los jóvenes cepranos aprendieron creatividad con maestros humanos, mientras que los niños humanos estudiaron matemáticas cristalinas con instructores boranos. La próxima generación será verdaderamente multidimensional, observó Lisa Carter mientras observaba clases de especies mixtas trabajando juntas en proyectos que abarcan múltiples planos de existencia. Crecerán pensando de maneras que harán que nuestras habilidades actuales parezcan primitivas. El primer avistamiento confirmado de un devorador se produjo 18 meses después de la batalla en Júpiter.
Sensores de largo alcance detectaron una entidad masiva moviéndose por la novena dimensión. Su presencia causó ondas en el espacio-tiempo que se podían sentir en múltiples galaxias. Se dirige a la espiral de Andrómeda, informó Ryan desde su conexión con los arquitectos. Tenemos aproximadamente 2 años antes de que llegue al espacio habitado. El almirante Morrison convocó una sesión de emergencia de la Asamblea Dimensional. Representantes de todas las especies conocidas se reunieron en la cámara de la séptima dimensión, sus cuerpos brillando mientras se adaptaban al extraño entorno. La amenaza para la que nos hemos estado preparando finalmente ha llegado, anunció Morrison. Los devoradores avanzan hacia nuestra galaxia, y debemos estar preparados. Ya no se trata de humanos contra alienígenas. Se trata de que toda la vida en nuestra dimensión sobreviva contra un enemigo que nos ve como nada más que alimento. La respuesta fue inmediata y unificada. Especies que habían luchado entre sí durante milenios dejaron de lado sus diferencias para enfrentar una amenaza que podría destruir todo lo que conocían. La galaxia que una vez se burló de la humanidad por su pensamiento primitivo ahora buscaba en ellos la salvación. Fuimos burlados por la galaxia, continuó Morrison, y su voz resonó en cada rincón de la asamblea. Decían que éramos demasiado primitivos para comprender la tecnología avanzada. Pero nuestro pensamiento primitivo es justo lo que necesitamos para enfrentar a un enemigo que opera más allá del entendimiento convencional. Los arquitectos tenían razón. La mayor debilidad de la humanidad se había convertido en su mayor fortaleza. Y ahora esa fuerza se pondría a prueba ante el desafío definitivo. La broma cósmica había dado un giro completo. Y las especies que antes se consideraban hijos cósmicos eran ahora la única esperanza de supervivencia de la galaxia.